quiero mencionar que el Señor tiene provisión para quien adopta su visión. Amén. Todos digan: Dios tiene provisión para quien adopta su visión. Y podemos ver, yo puedo ver a lo largo de mi vida, que yo sin saber, a la edad de 21 años, adopté la visión de Dios y dije: para esto nací yo. Aunque en mi vida pasada yo había estado pensando en otras cosas para hacer en mi vida al acabar la carrera y lo que uno piensa, ¿verdad? Pero a los 21 años yo me di cuenta que había algo sobrenatural que Dios quería hacer a través de mi vida, algo que Dios quería usarme, y yo tomé esa visión. Dije: Dios, tu visión, ahora yo me apropio de ella. Y ahora, al paso del tiempo, yo no sabía hasta dónde iba a trascender lo que yo había dicho, pero ahora, al paso del tiempo, me doy cuenta que Dios sí se da cuenta y Dios responde con provisión cuando uno adopta su visión. Amén. Y dijimos la semana pasada, y quiero reafirmar, que la visión de Dios en lo espiritual, lo que Dios desea, es básicamente 4 cosas. Todos digan 4 cosas. La primera tiene que ver con el pecador, la persona que no ha sido salva. La segunda cosa tiene que ver con la persona que ya es salva. La tercera cosa con el reino, y la cuarta cosa con Satanás. Y voy a empezar con el reino. El Señor quiere establecer su reino en la mente, en el corazón, en las familias, en las ciudades y en los países. Por eso nosotros oramos y decimos: Señor, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Que mi respuesta en mi hogar, que mi actuar, que mi pensar sea conforme al deseo de tu corazón. Entonces nuestro deseo es: venga tu reino, sé tu rey, Señor, en mi vida. ¿Cuántos decimos amén a esto? Hemos apropiado esa parte de la visión. La segunda cosa, el Señor, obviamente, al establecer su reino, el segundo es con respecto a Satanás. Él viene a deshacer las obras del diablo. El diablo viene a hurtar, matar, destruir. El Señor viene a deshacer todo eso que rompe, que mata, que destruye, que echa a perder. ¿Ok? Entonces adoptamos eso y decimos: mi hablar, mi actuar es conforme al corazón de Dios. Cualquier cosa que destruya mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, mi ciudad, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La tercera cosa es con respecto a las personas que no han conocido al Señor y no tienen una relación con Él. El Señor dice: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, lo que el Señor desea es salvar a las personas que no son salvas. ¿Cuántos decimos: yo me uno a esa visión? Amén. La cuarta cosa tiene que ver con los que ya somos salvos, las personas que ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y lo que Él desea es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Vida en abundancia en todos los sentidos. Amén. Ok, de eso vamos a hablar. Como yo estoy diciendo que Dios da provisión al que adopta su visión, yo quiero que veamos un poco con más detalle cómo es que nosotros recibimos la provisión de Dios. Que nunca falta la provisión. Dios velando en cada situación por nuestra vida cuando nosotros adoptamos su visión. Entonces, cuando nosotros queremos saber sobre esto, vemos algo que es bastante importante. Voy a hacer esto un poquito para un lado. Y vemos algo que es bien importante a los ojos y al corazón de Dios. El Señor Jesucristo, después de que Él habla y dice acerca que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, inmediatamente dice: les voy a decir una parábola. Y Él empieza a platicarles algo, y yo lo voy a parafrasear. Y dice: un hombre noble que vivía en una cierta provincia, lo mandaron llamar de la capital del reino, porque lo iban a hacer rey sobre esa provincia. Cuando lo mandan llamar a este hombre para hacerlo rey de esta provincia, este hombre, antes de ir a que lo hagan rey, él tomó a 10 de sus siervos y les entregó 10 minas, o sea, 10 cantidades de dinero para que lo negociaran y lo multiplicaran. Toma estas cantidades, junta a los 10 y les entrega las 10 minas a los 10. Cuando él va a ir
hacia la capital para él recibir el reino, para que lo nombren rey del imperio, para esa provincia, un grupo de esa gente de esa provincia habla y va atrás de él para que cuando llegue él, llegue esta gente también y le digan al que lo va a hacer rey: no lo haga rey, a este no lo queremos por rey, no queremos que él sea rey sobre nosotros. Pero finalmente lo hacen rey. Cuando lo hacen rey, él regresa a la provincia ya con la investidura de rey y manda a llamar a los 10 que les entregó las minas, ¿verdad? Y le dice: a ver, quiero saber qué es lo que negociaron y qué es lo que sacaron de estas minas. Cuando ellos llegan, el primero de ellos dice: Señor, tú me diste una mina, y en este tiempo que tú te fuiste y regresaste, tu mina ganó 10 minas. O sea, el 1000%. O sea, ganó 10 minas. ¡Wow! El Señor le dice: bueno, muy bien, buen siervo fiel. Te voy a poner sobre 10 de las ciudades de este reino que yo ahora tengo. Serás gobernador de las 10 ciudades. Viene el segundo y le dice: Señor, la mina que yo trabajé dio 5 minas. ¡Wow! Bastante bien, dice. Te voy a poner sobre 5 ciudades. Serás gobernador sobre 5 ciudades. Viene el tercero y le dice: Señor, la verdad es que yo tuve miedo, porque sé que eres un hombre bastante duro, ¿verdad? Y que recoge donde ni siquiera sembraste. Entonces yo tuve miedo. Entonces lo que yo hice fue escondí la mina, y bueno, aquí está lo que es tuyo. Y le entrega y le reclama y le dice: si tú al menos le hubieras entregado la mina a los banqueros, yo hubiera sacado al menos el interés de esto. Y le dice: quítenle la mina a este y denle la mina al que tiene más. Y de ahí viene la frase, porque unos de ellos que estaban ahí oyendo dicen: Señor, pero este ya tiene mucho, es el que más tiene, ¿cómo le vas a dar una mina al que más tiene? Y el Señor dice: lo que pasa es que el que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero en la cultura de nosotros de repente decimos: no, la verdad es que las políticas no deben de ser así. Las políticas es quitarle al que tiene y darle al que no tiene. Entonces hay como que un choque aquí cultural, porque el Señor dice: no, es al revés. Al que tiene le vas a dar más, y al que tenía poco y que no lo supo administrar y no lo supo trabajar, aún eso que tiene se le va a quitar. Bueno, así se hace. Y dice: y aparte, a todos los que vinieron, todos los que fueron y todos los enemigos que trataron de que yo no fuera rey, córtenle la cabeza. Estamos hablando del amor de Dios explicándonos algo. Santo se lo dice uno: ¿cómo? ¿Cómo es posible? Jesucristo está diciendo esto de este hombre. ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar? Aquí el tema, lo que nosotros queremos contestar es cómo hacer que se nos dé provisión divina. Es lo que queremos. O sea, si yo adopto la visión, ¿esto qué me enseña para yo tener la provisión divina? Que yo diga: a partir de ahora yo entiendo que Dios tiene una provisión para darme cada día, y la provisión no va a faltar, nunca va a faltar. Todos digan: nunca va a faltar. Va a empezar a multiplicarse y nunca va a faltar, porque Dios no le falta. A Dios no se le acaba. No es como el petróleo de México. A Dios no se le acaba. Él tiene en abundancia. Amén. Entonces estamos hablando realmente de provisión, o sea, de lo que tú y yo comemos y de lo que tú y yo tenemos que necesidad de pagar la luz, el agua, el gas, toda esa provisión que pudiéramos tener para nosotros, para nuestros hijos. Dios tiene una provisión para el que adopta su visión, ¿ok? Entonces Dios hace algo sobrenatural y nos quiere enseñar cómo nosotros podemos tener la provisión divina. Lo que nosotros tenemos que ver, primero que todo, es que cuando el Señor, este Señor le da 10 minas a las personas, yo estaba viendo y pensando todo esto,
Cuando le entrega las 10 minas, yo siempre, toda la vida pensé que eran 10 personas y entonces yo decía, a cada uno le dio una mina. Era lo que yo pensaba. Pero en la Biblia no dice esto. En la Biblia dice que vinieron 10 y puso 10 minas y dijo, multiplíquenlas. Ellos, cuando él se va, ellos tuvieron que decidir de qué manera iban a manejar las 10 minas. O sea, hacemos un equipo y trabajamos como si fuera una suma total y entre todos la trabajamos para multiplicarla. Era una opción. Y posiblemente dentro de la discusión alguien empezó a decir, no, mejor somos 10, cada quien tome su responsabilidad y cada quien sabe qué cuentas va a rendir. Bueno, pues somos 10, son 10 minas, pues cada quien toma uno. Y así empieza esta historia a desenvolverse, algo del mundo espiritual hacia nuestras vidas. Entonces, estos 10 siervos se reparten y nos damos cuenta que el Señor no les pregunta si quieren. O sea, Él no les dice, oigan, fíjense que yo me voy a ir, pero yo quisiera saber si ustedes quisieran trabajarme una mina. Yo quisiera saber si ustedes están dispuestos. No les preguntó, nomás dijo, aquí están y me las trabajan. Entonces no había opción de si quieres o no quieres. Esto no era opción, era simplemente algo que el Señor está explicando que sucede en el mundo espiritual para que nosotros tengamos la provisión. Cuando Él les dice, yo encuentro algo, porque dice que Él les hace un encargo. El encargo era muy fácil, muy específico. Quiero que la negocies y quiero que la reproduzcas. Pero no les dice cómo. Ni ellos le preguntan cómo. No les dice, bueno, lo que van a hacer es compran tal producto y lo van a vender en tal lugar a tal precio y se van a ganar tanto dinero en cada vez que compran y venden. No les dijo, en caso de que se enfermen pueden llevarlo al banco. No les dijo nada. Nomás dijo, aquí les dejo este encargo. Y esto nos va a llevar a entender algo, que este rey veía o estaba probando algo específico en estas personas. Y vamos a ver qué es lo que estaba probando en estas personas. Cuando les da el encargo, él quería probar, dos cosas se pueden probar. Cuando ellos regresan, él les dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en mucho te pondré. O sea, eres fiel, te voy a encargar ahora esto. Dos cosas quería probar. La primera cosa que iba a probar es la disposición. La segunda cosa que iba a probar es la capacidad. Una cosa es ser capaz y otra cosa es estar dispuesto. Son dos cosas diferentes, disposición y capacidad. De estas personas, de este grupo de 10 personas, gracias, de estas personas, los que regresan, el primero de ellos demostró disposición. O sea, él no se unió al grupo de la gente, yo así me imagino, ¿no? O sea, este se va en el camino hacia el imperio, al palacio real, y los demás empiezan, oye, yo no quiero que este sea el rey, vamos. Y a lo mejor de estos 10 siervos, algunos escucharon y dijeron, oye, y a lo mejor nos ponemos a trabajar y a este ni lo hacen rey, man. Y a lo mejor para cuando venga, pues ya nos quedamos con lo de él y así queda, ¿verdad? Entonces, el Señor quería probar disposición de ellos. El primero muestra disposición y dice, yo no me voy a meter con esa gente que dice que no quiere que sea rey y que no va a ser y que no tiene posibilidades y vamos a hacer algo en contra de él, vamos a boicotearlo. Este no se puso con ellos. Él dijo, a mí me dijeron tal cosa, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo. Y mostró una capacidad para una mina multiplicarla por 10. O sea, 10 minas de ganancia por una. Una cosa es la disposición y la otra la capacidad. ¿Cuánta capacidad tenía? Hacer 10 por una. Viene el segundo y también muestra disposición, exactamente igual. Su disposición era al 100%, estoy dispuesto a hacerlo. Pero la segunda cosa es que su capacidad era menor que la del primero. El primero con una mina hizo 10, el segundo con una mina hizo 5. Pero el Señor le dijo las mismas palabras. O sea, el Señor no le dijo unas mejores palabras al que hizo 10 que al que hizo 5. Exactamente las mismas palabras le dijo. Porque el Señor estaba probando la disposición, no la capacidad. El Señor no tenía problemas. Si la persona tenía capacidad de 10, de 5, de 3 o de 2, quería primero probar la disposición de ellos. Entonces, muestra disposición y muestra capacidad, estos dos.
Viene el tercero, y el tercero tuvo solamente disposición para regresarle a su señor lo que le habían dado. Y digo que tuvo disposición para regresarle porque los otros 7, acuérdense que eran 10, ni los mencionan. Yo digo que los otros 7 eran de las personas que se involucraron con los enemigos, que dijeron, vamos a ver si podemos que este no sea rey. Pero este cuando menos tuvo una disposición de regresar. El Señor no le cortó la cabeza. Todo lo que hizo fue, le quitó lo que tenía y se lo dio al de 10, pero no lo castigó de una forma que fuera de los otros. Pero los que no tuvieron la disposición, esos son los que realmente fueron, los que se opusieron, son los que recibieron el castigo. Entonces, el Señor hace un encargo, todos digan la palabra encargo. Cuando el Señor hace un encargo, Él quiere ver la disposición de hacerlo. Nosotros damos un curso, dábamos, ya hace mucho que no lo damos, que es lo que la Biblia dice sobre la instrucción de los hijos. Y decíamos, la primera cosa que tú tienes que saber es qué tanta disposición tiene tu hijo a obedecerte. Y para tú saber la disposición, le puedes pedir algo que sabes que puede hacer y quieres saber con qué actitud lo hace. O sea, no le vas a pedir algo que no sabes si puede hacer, no, algo que 100% puede hacer. Sabes, tu hijo puede ir a traerte las pantuflas, 100% tiene la capacidad. Y cómo lo hace y de qué manera lo hace es lo que muestra la disposición. Entonces el Señor está mostrando una disposición. Cuando el Señor está hablando de todo esto, Él nos está enseñando algo para que nosotros digamos, al traerlo a este momento, o sea, el Señor enseña esto no nomás por contar un cuento, sino porque quería que todos nosotros que estamos aquí supiéramos algo. Y entonces el Señor, después de que los manda a llamar y que les da premios y castigos, se da cuenta que de repente hay personas que tienen excusas, ya de antemano. Oye, pues nos hubiera avisado bien a bien. O sea, si yo hubiera sabido de antemano que si yo la trabajo me iba a dar una ciudad por habérsela trabajado, pues me hubiera dicho, pero no me dijo, ¿verdad? Si me hubiera dicho, entonces sí lo hubiera trabajado. Ahora, si me hubiera dicho él que si no se la trabajo me iban a cortar la cabeza, pues más todavía, le hubiera dicho el Señor. Entonces empiezan las excusas. Es que el Señor no nos dio lo específico del encargo. Me hubiera dicho que podía hacer esto, aquello, me hubiera enseñado. Pero el Señor lo que quería es, ¿cuál es tu disposición? Yo sé que puedes hacerlo, pero ¿cuál es tu disposición? Y es lo que quería el Señor. Ahora, acuérdense, todo lo que estamos hablando es porque queremos que la provisión de Dios fluya para nuestras vidas. Amén. Y queremos que fluya en abundancia. Si estas 10 personas nos representaran a nosotros como una iglesia, imagínense que son 10 iglesias en toda la ciudad, y el Señor nos junta a las 10 iglesias y dice, ahorita vengo, voy a ser coronado, pero voy a regresar, les voy a dejar estas 10 minas, estos talentos. ¿Cuál de estas personas nos representaría a nosotros? Bueno, ¿cuál de estas personas queremos que nos represente? Todos digan la primera. O sea, queremos que nos represente la primera. Claro, ahí se muestra disposición y capacidad a lo máximo. Híjole, hermano, pero a lo mejor no estoy en la primera, estoy en la segunda. Bueno, pues estoy en la segunda, ya aprenderé con capacidad mejor a hacerlo después, pero al menos tendré la capacidad. Hay una disposición. Las cosas empiezan en la disposición. Acabamos de leer un libro, yo acabo de terminar, mi esposa lo está leyendo, de algo que yo les mencionaba, tremendo libro de unos fundamentos sobre finanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Y le decía a mi esposa, hasta lo que has leído, yo le preguntaba, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y dice, la disposición del niño para hacer lo que su papá le decía. O sea, un niño, es la historia de este niño hasta que es millonario, ¿verdad? Pero desde que chiquito el papá le dice, puedes hacer esto o esto. El papá lo lleva, yo les platicaba, y les enseña unas casas todas feas, todas descuidadas y de lo peor.
Y el papá le dice, ¿te gustaría vivir en una casa como esa? Y el niño dice, no, no. Y entonces le lleva a otras mansiones, le dice, ¿te gustaría vivir en una casa como esta? Sí, esta sí me gustaría. Le dice, en esta casa vive el señor Tran. El señor Tran es de Vietnam. Y él llegó aquí y no tenía nada de dinero. Pero él tenía ya un programa, una aplicación que él quería hacer, o sea, desarrollar y vender. Pero le costaba $50,000 el poder desarrollar esa aplicación. Cuando él llega aquí no le prestaban los bancos porque él no hablaba inglés y porque él no tenía ningún historial crediticio. Entonces él empezó a vender verduras y él dijo, yo puedo trabajar, no comprar ropa, yo, mi esposa y mis 8 hijos vivir en un cuarto y poder ahorrar $1,500 mensuales vendiendo verdura en un carrito, y en 4 años yo voy a tener el dinero que necesito. Y cuando yo lo tenga, entonces voy a desarrollar mi negocio. A los 4 años completa, arranca su negocio. Dice, este señor Tran, vietnamita de la vida real, dice, recibe cientos de miles de dólares mensuales de ganancia en lo que hizo. Pero bueno, lo que vemos es, hay una disposición a veces al sacrificio. O sea, ¿cuál es mi disposición al sacrificio a veces? ¿Por qué? Porque vendrá la recompensa. Amén. Vendrá la recompensa. Cuando hay una disposición férrea, viene la recompensa. Entonces aquí el Señor quería ver cuál era la disposición. Y lo que Dios quiere es llevarnos a esa situación. Ahora, cuando nosotros vemos esto y queremos pensar en cuál quiero yo que me represente, yo también pienso como pastor. Ahora yo no quiero que tú pienses comparado con otras iglesias, sino yo pensando en mi propia vida, porque la Escritura dice en Mateo, dice el Señor, bienaventurada aquella persona que su Señor le dijo, te voy a dejar para que des alimento a mi casa. Te voy a dejar para que des alimento a mi casa. Y se fue el Señor. Dice, bienaventurada esa persona si cuando su Señor regresa lo encuentra haciendo así. O sea, ¿haciendo qué? Pues lo que le dijeron, el encargo que le dijeron es dar alimento. Entonces yo pienso en mi propia persona y digo, yo quiero que cuando el Señor me llame a cuentas, yo sea como un momento como este, en que yo estoy dando alimento, amén hermanos, en que yo puedo estar compartiendo algo de alimento. Pero la verdad es que aún los que saben aquí, si uno quiere dar alimento a un grupo grande, pues está medio difícil que una persona haga todo, ¿cierto o no es cierto? Pues hoy como a las 3 de la mañana viene algo a mi corazón que Dios habla, me tuve que levantar a escribirlo y me emocionó. O sea, ¿cómo puede uno dar alimento a las personas para que ni uno se le pase? A estas familias que tienen tantos niños, ¿verdad? ¿Y cómo darle alimento para que todos coman bien y tú sepas lo que está pasando? ¿Cómo hacerlo? Y vino a mi mente, mientras yo me despertaba, yo estaba despierto y venía a mi mente una serie de cosas y la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:2, dice el apóstol Pablo, dice, Timoteo, lo que tú oíste de mí, esto encarga a hombres idóneos, capaces de enseñar a otros. Lo que tú oíste de mí, esto encarga a hombres idóneos, capaces de enseñar a otros. Yo creo que todo lo que yo les voy a decir hoy, todos los que están aquí son capaces de hacerlo. Lo que yo les voy a decir en este momento, todos ustedes son capaces de hacerlo. Ahora, yo sé que son capaces. Aquí la cosa es la disposición, o sea, el deseo de hacerlo, pero sí lo van a querer hacer, porque ustedes van a ser bendecidos, van a ver cómo va a ser esto. Les voy a platicar. Cuando dice el apóstol Pablo esto y hace un encargo y les dice, les voy a hacer este encargo, yo pensaba en este hombre que se va y los deja y les dice, negocien con estas minas y voy a regresar. Yo digo, bueno, yo ya aprendí de esa parábola. Yo soy economista, soy administrador de empresas y yo ya aprendí de esa parábola y digo, bueno,
¿qué pudiera yo hacer para aumentar la productividad de estos 10 hombres? Pues el Señor ya me explicó que si yo le digo a un grupo de personas, oye, ahí te encargo y ahí al rato vengo, muy probablemente el 20% va a traer buenos resultados, un 10% nada más no se murió, ¿verdad? Y el 70% pues se quedó en el aire, o sea, hay que cortarle la cabeza. Dile que está a tu lado, te hablan. No es cierto. Entonces yo pensé, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer? Bueno, la primera cosa que yo pensé es, pues que el encargo sea más claro, más específico. O sea, si voy a hacer un encargo que sea específico, y yo les voy a decir, yo desde niño, ustedes saben, mi mamá me mandaba de Monterrey a Laredo a traer mercancía. Era un niño de primaria, y yo iba con un papelito y había específico lo que había que traer. Si había que traer 4 medias sangre de pichón con raya, no era cualquiera medias, era esas medias tenía que traer, porque es lo que le habían encargado. Estas son, y sé de los carnaval y otras cosas, ¿verdad? Copa 32 y todo ese tipo de cosas, pero era específico lo que el Señor me decía, lo que mi mamá me decía. O sea, mi mamá no decía, tráete unas medias, tráete esto, tráete aquello, no, me decía en forma específica, esto. Entonces tiene que ser específico, esto. Amén. Número 1. La segunda cosa que yo veo es, dice el apóstol, lo que has oído de mí. Sobre todo en este tiempo en que hay tanta facilidad para escuchar a tantos predicadores, a tantas enseñanzas, que de repente, en vez de edificar, distraen. No es que sean malas las enseñanzas. El apóstol Pablo no estaba diciendo, estoy en contra de lo que enseña Pedro, estoy en contra de lo que enseña Juan. Simplemente les decía, tú estás en el ministerio conmigo que Dios me ha puesto para los gentiles, no para los judíos como Pedro. Entonces lo que tú has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, capaces de enseñar a otros, que sean edificados, que sus vidas sean edificadas. Acuérdate, lo que Dios desea es que haya alimento en la casa. Entonces, en tanto todos nosotros cooperemos con que el que está aquí al lado, el que está aquí a tu lado, todos cooperemos que sea alimentado, bienaventurados seremos, porque Dios nos encontrará haciendo así en su visión y Dios dando la provisión. Amén. Entonces, es la segunda cosa y ahorita voy a regresar a ello. La tercera cosa dice, fieles que sean idóneos para. Estas dos palabras para mí representan lo que yo decía, gente dispuesta y gente capaz. Y entonces, aquí es donde se va a mostrar, gente dispuesta y gente capaz. Y la cuarta cosa, que enseñen a otros, es la palabra lo que edifica a la vida de otra persona. Entre más yo leo la Biblia, más me asombro de la sabiduría tan profunda para que uno tenga éxito en todas las áreas de la vida, en todas. Llámese salud, llámese economía, llámese familia, llámese matrimonio, en todas las áreas encuentra uno y se queda uno sorprendido completamente. Entonces, realmente eso es lo que Dios desea, que el que está a tu lado, y como todos estamos al lado de alguien que está a tu lado, sea una persona edificada, alimentada, bendecida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok. Bueno, todo eso vino a mi mente y a mi corazón. Yo quería ir con más detalle y decir, Señor, en forma específica. Si estamos hablando de un encargo específico, en forma específica, ¿qué es esto? Aquí uno va a mostrar capacidad, la hay, te lo digo, todos los que están aquí tienen la capacidad de lo que yo les voy a decir, pero ¿cuál es la disposición? El deseo. Bueno, hay que hacer algo que todos lo puedan hacer para que de esta manera se muestre no la capacidad, sino la disposición. La primera cosa que venía a mi corazón es, el apóstol dice, lo que has oído de mí. Nosotros tenemos años, y en forma específica, posiblemente de los últimos 2 años, en que las predicaciones se filman y se suben a YouTube. Uno puede ver las predicaciones, las enseñanzas que hay. Amén.
Muchos las hemos visto, amén. Entonces son cosas que ustedes han oído de mí. Y aquí dice el apóstol, lo que has oído de mí. Entonces lo que has oído de mí es lo que Dios quiere que edifique la casa. Es lo que quiere Dios que edifique la casa. Entonces, lo que el encargo es escuchar la predicación que yo te voy a decir en forma específica, que es la del domingo pasado, andando en las alturas, que la mayoría de los que están aquí quizá la escuchó. Levanten la mano todos los que la escucharon el domingo pasado, bajen la mano. Levanten la mano los que no estuvieron, los que no la han escuchado. Ok, más o menos está balanceado el grupo, pero eso no tiene nada que ver. Los que la escucharon la van a oír otra vez, y los que no, pues la van a poder escuchar también en la predicación. Entonces, número uno, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar la predicación, escucharla de tal manera que deje uno que Dios le hable, porque esto es algo sobrenatural, se llama andando en las alturas. Ok, entonces escuchar la predicación, pero uno puede decir, bueno, espérame, apenas han pasado 3 años, tú no me dijiste cuándo, ¿verdad? Entonces aquí la cosa es escucharla entre hoy saliendo de aquí y el miércoles antes de las 9 de la noche. Escucharla unas 2 veces, y para ser un poco más específico, preferentemente escucharla por la noche, quizá domingo, lunes, martes, escucharla más de una vez. Estamos hablando de 35 minutos, 30 minutos de predicación más o menos, escucharla. Queda claro hasta ahí, ¿verdad? Todos, alguien que diga yo no escucho, soy sordo. Todos bien, ¿verdad? Sí escuchamos. ¿Está bien? Ok, entonces todos tenemos la capacidad de escuchar. Alguien que no tiene acceso a internet, que dice yo no sé qué es YouTube, pero tiene un nieto y esos nietos saben todo. Tiene un hijo, tiene un hermano, esos saben todo, ¿verdad? Entonces usted le va a decir, quiero que en YouTube busques Pastor Joel Ordaz o Joel Ordaz andando en las alturas, y lo vas a escuchar 1 o 2 veces. Pero al escucharlo, yo quiero que tú tomes apuntes. Por eso te voy a pedir que compres una libreta de media carta, la mitad, y tomes apuntes. No es que hagas todos los apuntes de la predicación, pero va a haber cosas que tú dices, esto es algo que Dios está hablando a mi corazón. O sea, no es un estudio bíblico, es Dios hablando a tu vida en forma personal. Y hablando a tu vida, que dices tú, yo puedo ser de bendición a otra persona diciéndole esto. Ahorita vamos a decir qué persona te va a tocar, porque hay alguien específico que te va a tocar. Entonces, tomas el nombre del mensaje, la fecha, ¿verdad?, en que tú la estás escuchando, y tú le vas a llamar a la persona que yo te voy a decir, ahorita todos van a saber, a esa persona le vas a llamar el miércoles entre 9 y 10 de la noche. Todos, nadie se puede morir entre hoy y el miércoles a las 10 de la noche, porque tiene una tarea que hacer, ¿ok? Entonces ya del miércoles, de las 10 en adelante hay libertad, pero antes nadie, no se puede enfermar, no va a pasar nada. Dios va a tener paz, cuidado en tu casa y todo, porque entre 9 y 10 de la noche tú vas a hacer una llamada, y entre 9 y media y 10 de la noche alguien te va a llamar. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Entonces, vas a compartir en 3 minutos máximo a la persona que le hablaste, le vas a compartir algo que edifica su vida. Si estamos hablando que el Señor Jesucristo tiene para todos nosotros vida en abundancia, lo que tú le vas a decir a esa persona va a fortalecer, va a alimentar, va a animar su vida en abundancia. Y lo que tú le vas a decir es como una declaración, como un decreto, que tú lo dices y va a suceder porque Dios lo va a respaldar. Amén.